Bueno, el último tema que nos queda de esta unidad, la unidad 4. La primera parte tiene que ver con propiedades de las funciones continuas y de las funciones derivables, que son las últimas con las que hemos estado trabajando. Y luego lo que vamos a ver es una nueva técnica para calcular límites usando las derivadas, que es lo que se llama la regla de L'Hopital. Así que bueno, arrancamos con las propiedades de las funciones continuas. Las propiedades que nosotros vamos a ver de estas funciones continuas y derivables son propiedades muy importantes, por ser muy importantes dentro de la matemática, tienen el nivel de teoremas. Los teoremas en la matemática requieren una prueba o una demostración, es decir, un procedimiento general que dice por qué son ciertas esas propiedades. Nosotros solo vamos a ver los enunciados de esas propiedades y teoremas, y vamos a ver qué es lo que esos teoremas nos están diciendo de las funciones. No vamos a estudiar las demostraciones. En los libros aparecen las demostraciones, en los apuntes que yo les di este año no están. El que tenga interés las puede mirar, pero bueno, no las vamos a ver en clase y no se van a tomar, obviamente. ¿Por qué motivo no las vamos a ver? Porque no tenemos tiempo, ¿sí? No son muy difíciles las pruebas, porque otros años se veían, pero bueno, los tiempos hacen que tengamos que recortar contenidos. Pero sí lo que vamos a ver es qué es lo que quieren decir esas propiedades y cómo lo vemos eso con unas funciones en particular. Entonces arrancamos con las funciones continuas y las vamos a considerar sobre intervalos cerrados, intervalo AB. Entonces, la primera propiedad que aparece es que una función continua considerada en un intervalo cerrado, A y B tienen que ser números, ¿sí? Sí o sí termina siendo acotada. Y recordemos que ser acotada significaba que había números, M1 y M2, reales, que lo que hacían era controlar los valores de la función en el sentido de que la función no podía ser más grande que uno de esos valores ni más chica que el otro. Estaba entre el M1 y el M2. Cualquier función que sea continua mirada en un intervalo cerrado va a verificar esta propiedad. Va a estar acotada. Otra propiedad, un poco más relacionada con lo que hemos visto estos últimos días, o la clase anterior, ¿sí?, de extremos, es que una función continua en un intervalo cerrado alcanza extremos absolutos, ¿sí?, máximo absoluto y mínimo absoluto. Esa propiedad tiene un nombre, se llama teorema de Weierstrass. ¿Y qué es lo interesante para nosotros? Bueno, nosotros tenemos técnicas que nos permiten calcular extremos relativos, máximos relativos, mínimos relativos. No tenemos, digamos, una técnica que nos diga cómo calcular los extremos absolutos. Yo les comenté, y en la práctica también lo verán, que uno lo que hace es buscar los extremos relativos, grafica, busca el recorrido de la función, y a partir de eso mira si esos extremos relativos pueden ser o no absolutos. Bueno, cuando estamos mirando la función continua en un intervalo cerradito, no en todo su dominio, sino en un intervalo cerrado, esa función seguro va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Ya vamos a ver ahora cómo hacemos para encontrarlo. El máximo absoluto en ese intervalo cerrado va a ser el valor más grande entre quiénes, entre los máximos relativos que haya en ese intervalo y los valores que la función toma en los extremos del intervalo. En el extremo A la función valdrá f de A, en el extremo B valdrá f de B, y entonces lo que hacemos es mirar cuánto es f de A, cuánto es f de B, y cuánto es el valor que la función alcanza en los máximos relativos. De todos esos valores agarramos el más grande y ese va a ser el máximo absoluto. De manera similar, obtenemos el mínimo absoluto. Será de todos los mínimos relativos en el intervalito,
Además, miramos el f de A y el f de B, y de todos esos valores, nos quedamos con el valor más pequeño. Y entonces ese será el mínimo absoluto. Esto vale si trabajamos en un intervalo cerrado, porque necesitamos calcular f en A y f en B. Si trabajamos en toda la recta real, esto no necesariamente va a pasar. Claramente no podríamos calcular f de A y f de B, y la función podría no tener extremos absolutos. Esto vale si trabajamos en un intervalo cerrado. Y la última propiedad para funciones continuas es una que se llama el teorema de Bolzano. Tiene otros nombres también, pero más allá del nombre, lo que dice este teorema es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, calculamos f de A y calculamos f de B, y le miramos el signo a esos números. Si los signos son diferentes, uno positivo y otro negativo, no importa cuánto valgan f de A, lo que importa es que uno sea positivo y el otro negativo, en cualquier orden, ¿no? El f de A podría ser positivo, mientras que el f de B sea negativo, no pasa nada, no hay problema, y al revés, f de A negativo y f de B positivo. En esas condiciones, el teorema de Bolzano dice que sí o sí va a haber algún valor entre el A y el B, que no puede ser ni el A ni el B. Fíjense porque acá es intervalo abierto. Va a haber un valor que yo aquí lo llamé C, donde pasa lo siguiente. La función en C vale 0. ¿Qué significa esto? Este C es donde la función se anula. Los valores de X donde la función se anulaba era lo que nosotros llamábamos raíces de la función. Bueno, este teorema lo que dice es que cuando estamos con una función que es continua, la miramos en un intervalo cerrado, y en los extremos de ese intervalo cerrado la función toma valores con diferentes signos, sí o sí, entre el A y el B va a haber al menos una raíz. Podría haber más. Bolzano no dice cuántas, ¿sí? Y hay un problema más gordo, Bolzano no nos dice cómo encontrar ese valor. Pero bueno, nos dice que está, ¿sí? Bueno, esas son las propiedades que nosotros vamos a mirar de estas, de funciones continuas, y lo que vamos a hacer es, en una función particular, ver cómo se verifica este teorema, ¿sí? Yo aquí tomé esta función como ejemplo, x al cubo menos 3x cuadrado más 3. Esta función, la clase pasada la analizamos para justamente buscar los extremos, los intervalos de monotonía, los intervalos de concavidad, y llegar a graficarla. Para los que no estuvieron en la clase, esto está resuelto en detalle en el apunte también, ¿sí? Así que por ahí, si les resulta raro el gráfico o lo que está hecho, les recomiendo que vayan al apunte y ahí en detalle está todo resuelto. Bueno, era un polinomio, una función continua, dominio de todos los reales, y resultaba que tenía un máximo en el punto P1, un mínimo en el punto P2 y un punto de inflexión en el punto P3. Y era una función continua, justamente un polinomio con dominio de todos los números reales. Así que empezaría por aquí abajo la función, subía hasta acá, pegaba la vuelta y seguía para allá arriba. El recorrido era el conjunto de los números reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La vamos a mirar en un intervalo cerrado AB. En particular, en el gráfico, fíjense que yo aquí me concentré en el intervalo 0,2. ¿Por qué? Porque yo quise elegir el 0,2, ¿sí? Elegí el 0,2 como podría haber elegido el menos 2,20. No importa, yo tomé una B cualquiera. Como nosotros el otro día vimos, esta función en particular tiene como recorrido todos los números reales y en consecuencia no está acotada en todo su dominio. Esta función viene para acá abajo, ¿sí? Toma todos los valores negativos y de acá en adelante sube, toma todos los valores positivos, así que no hay nada que la frene por acá ni que la frene por aquí. Bueno, pero la primera propiedad que vimos es que una función continua en un intervalo cerrado sí o sí está acotada. Bueno, fíjense que yo, concentrándome en el 0,2, me fijo, en 0 vale 3,
era el máximo relativo, empieza a bajar y baja hasta el valor -1, que es el valor que toma la función cuando x vale 2 y p sub 2 era un mínimo relativo. En este intervalo, 0, 2, el valor más grande que toma la función es 3, el valor más chico que toma la función es -1, y entonces la función en efecto está acotada, ¿sí? No vale más de 3 y no vale menos de -1. Solo en ese intervalo cerrado. Si cambiamos de intervalo cerrado, la función va a seguir estando acotada, pero van a cambiar las cotas, eventualmente. Podría ser que sí, podría ser que no, depende. Supónganse que yo me muevo, en vez de estar en el 0,2, me muevo para el 1,5. Entonces, la función aquí en 1 subo hasta el 1, que es lo que vale la función en p sub 3, y si voy hasta el 5, y no sé cuánto vale en 5, va por allá arriba. Así que arranca en 1, baja hasta el -1, y de ahí subiría. El valor más chico seguiría siendo el -1, el valor que toma la función cuando x vale 2, pero ahora el valor más grande no es 1, sino que sería lo que vale la función por acá en 5, por poner un ejemplo. Va a seguir estando acotada, pero pueden cambiar las cosas. En el apunte por ahí les dejé algunas preguntas del tipo ¿qué pasaría si el intervalo es tal o cual? Así que por ahí se los dejo para que lo piensen. La función es la misma, o sea que ustedes pueden volver a usar todos los datos que ya vimos la clase anterior, o que tienen en el apunte, no es necesario que hagan toda la cuenta, los pueden usar, para algo están hechos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es el análisis de las búsquedas de las cotas a partir del gráfico, o de los datos que ya tienen. Bueno, primera propiedad, función acotada, función continua en un intervalo cerrado, sí o sí está acotada. Teorema de Weierstrass. ¿Qué decía el teorema de Weierstrass? Que toda función continua en un intervalo cerrado tenía extremos absolutos. Bueno, en todo el dominio, esta función no tiene extremos absolutos. El otro día lo vimos, permítanme que voy de nuevo al gráfico anterior, porque acá lo tengo cortadito. Como les decía, esta función venía para aquí para abajo, o sea, para los x negativos iba tomando valores cada vez más negativos. O sea que este p sub 1, que es mínimo relativo, no podía ser mínimo absoluto, porque de hecho todos estos valores que están por acá son más chiquitos que el -1. Y el p sub 1, perdón, que era un máximo relativo, no era máximo absoluto, o no es máximo absoluto, porque este pedacito de función y todo lo que viene por acá son lugares donde los puntos tienen valores de ordenada más grandes que el p sub 1. Entonces, no tenemos extremos absolutos en todo el dominio. Pero Weierstrass nos dice que miremos la función continua en un intervalo cerrado. Yo aquí grafiqué la función en otro intervalo, en el 1, 2,5, porque se me dio la gana, ¿sí? Podría haber elegido otro intervalo. Entonces, en ese intervalo, fíjense que el valor más grande que toma la función es lo que vale la función en p sub 3. ¿Por qué? Porque si miro la gráfica, el valor de ordenada más alto, más grande, es 1, y es lo que vale la función en p sub 3. Que p sub 3, ¿quién era? Era nuestro punto de inflexión antes. Perdón, es nuestro punto de inflexión de la función, lo sigue siendo, ¿sí? Pero en este intervalito, ese punto de inflexión pasa a ser un extremo absoluto porque la función me arrancaría acá el dibujito, no arranca acá arriba, arranca acá, empieza a bajar y después sube. Y el valor más pequeño que toma la función es el valor que toma en p sub 2, o sea, -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente miramos esto y hasta acá, el que está más abajo, la ordenada más pequeña, la tiene el punto p sub 2. Y p sub 2 era mínimo relativo, y estaba claro que no era mínimo absoluto porque después la función acá pegaba la vuelta y demás. Pero, de nuevo, teorema para funciones continuas en intervalos cerrados. También para este teorema hay alguna preguntita por ahí en el apunte suelta. Bueno, nos queda Bolzano. Bolzano decía, función continua en un intervalo cerrado, calculo lo que valen los extremos del intervalo, si los signos de lo que valen los extremos son diferentes,
entre esos puntos, entre esos extremos, tiene que haber una raíz. Bueno, sigo considerando el 0,52, o estoy considerando ahora el intervalo 0,52. En 0,5 la función da positivo, y en 2 da negativo, y entonces lo que dice Bolzano es que tiene que haber algún valor entre el 0,5 y el 2, donde la función vale 0. Y nosotros lo vemos en el gráfico, en efecto, tenemos que, para unir este punto y este otro, sí o sí la función tiene que cortar al eje de las x. ¿Y por qué sí o sí tiene que cortar al eje de las x? Porque la función es continua. Y cuando tengo una función continua, si tengo que unir este punto con este otro, no puedo a la hora de graficarla levantar el fibrón, el marcador o la manito esta del gráfico, ¿sí? Si la función fuera discontinua, esto podría no pasar, porque acá podría haber un huequito, ¿sí? Pero eso podría ocurrir si estuviésemos hablando de funciones discontinuas. Como estoy hablando de funciones continuas, esto sí o sí pasa. A partir del gráfico, nosotros podemos decir que más o menos el C puede ser 1,35. Bueno, va a haber veces, ocasiones en las que nosotros podamos calcular exactamente cuánto vale el C, y otras en las que no. En particular, en este caso, nosotros no tenemos una fórmula que nos diga cómo calcular justamente el C. Sería buscar el valor de C, tal que cuando reemplazo las X por las C, esto me dé C. Obviamente ustedes pueden usar la compu, y en la compu tienen un montón de aplicaciones y programas que permiten encontrar raíces para esto, ¿sí? También en las calculadoras, en las más nuevas, permiten calcular raíces de esto. Pero ¿cómo hacía la gente que no tenía calculadoras antes para encontrar esto? Bueno, lo que hacían era justamente usar Bolzano. Decían, bueno, fantástico, entre el 0,5 y el 2 hay algo, ¿sí?, donde la función se anula. Y entonces, ¿qué hacían? Bueno, tomaban, por ejemplo, un valor a la derecha del 0,5, 0,6, un valor a la izquierda del 2, por ejemplo, 1,9, y sacaban la punta. Y si le daba positivo a la izquierda, negativo a la derecha, decían, bueno, entre esos dos tiene que haber algo. Y seguían haciendo cuentitas. Tomaban uno más a la derecha del 0,5, otro más a la izquierda del 2, y así iban haciendo una tablita de valores, ¿sí? No tenían calculadoras, no tenían compu, lo hacían a mano, ¿sí? Aproximaban el valor. Porque para muchos polinomios no hay fórmulas como la de Bhaskara que nos sirvan para encontrar las raíces. Bueno, Bolzano, estamos. O sea que usamos prueba y error, o lo hacemos a ojo, ojímetro, como decimos por ahí. La búsqueda del C, si es que es lo que necesitamos. Buscamos algo que nos dé más o menos igual a 0 cuando reemplazamos la X por C. Ahora vamos a pasar a funciones que son, además de continuas en un intervalo cerrado, que sean derivables en todos los puntos entre A y B, ¿sí? Y para estas funciones también hay propiedades, que como las otras tienen nombres de teoremas, que como las otras vamos a ver qué significan gráficamente, no vamos a ver las demostraciones, ¿sí? En matemáticas son muy importantes las demostraciones, ¿sí? Pero es una cosa por ahí que nos importa más a los matemáticos que a la gente que aplica la matemática. Bueno. ¿Qué dice este primer resultado que se llama teorema de Rolle, o teorema de Rolle? Función continua, en el intervalo cerrado. Derivable en todos los puntos entre A y B, no digo nada del A y del B, justamente, los excluyo. Pero en el A y en el B la función vale lo mismo. Positivo, negativo, cero, no importa cuánto, pero vale lo mismo en el A y en el B. Entonces, ¿qué dice nuestro teorema de Rolle? Dice que va a haber un valor C entre el A y el B, donde la que se va a anular es la derivada, f'. En el teorema de Bolzano recién vimos que lo que pasaba es que se anulaba la función, pero allá solo teníamos funciones continuas, o sea, era un conjunto más grande de funciones. Todas las funciones continuas verificaban Bolzano. Todas las funciones que son continuas y además derivables, o sea, acá estamos trabajando en un conjunto más chiquito de funciones, que además verifican que en los extremos valen lo mismo. Antes en Bolzano en los extremos no tenían que valer lo mismo, tenían que tener signos diferentes. Bueno, acá
la función tiene que valer lo mismo, entonces va a haber un valor c donde la que se anula es la derivada. Cuando había un valor donde la derivada se anulaba, nosotros decíamos que ese valor era un valor crítico de la función. Y un valor crítico de la función era un candidato a extremo, máximo, mínimo, y a veces también podía ser punto de inflexión. Entonces, una de las opciones del gráfico sería esa. Tengo f de A, f de B, vale lo mismo la función, y entonces, como vale lo mismo, y la función es continua, tengo que unir este punto con este otro. Entre este punto y este puedo hacer un montón de dibujitos. Puedo hacer este dibujito que hice yo acá, podría venir un dibujito por acá abajo, podría tener una función que suba un poquito, baje un poquito, suba un poquito, hasta llegar acá. Pero como tiene que ser continua, sí o sí yo no puedo levantar, digamos, el lápiz del papel o el fibrón de la pizarra. Entonces, en todas esas vueltas que yo doy, tengo que subir y en algún momento tengo que bajar. En esa subida y bajada pasa esto. Voy a tener que generarme un extremo. Puede ser un máximo o podría ser un mínimo. Y también, a ver, yo estoy usando solo la propiedad de continuidad, porque digo, subo y bajo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué acá me dice derivable? Bueno, me pide además que sea derivable para que en estas subidas y bajadas que yo haga, las vueltitas las haga suavecitas. Suavecito significa esto, que acá no hay ningún pico. O sea, yo no podría hacer esto, como si fuera un pico de una montaña o un valle muy afilado, o una función valor absoluto, esa no la podría usar. Entonces, con esas dos condiciones me aseguro que en cualquier camino que yo emplee para llegar desde este punto a este otro, lo que tiene que aparecer sí o sí es un extremo relativo, o un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que no va a aparecer? Bueno, podría aparecer en otro dibujo, pero no necesariamente va a aparecer un punto de inflexión, porque yo podría hacer así, podría generar un punto de inflexión por acá, pero donde tenga que bajar, sí o sí va a haber extremos, máximos y mínimos relativos, podría llegar a haber algún punto de inflexión, pero en la mayoría de los casos tendremos algún extremo relativo. Para el caso no nos importa demasiado. Lo que sí o sí dice Rolle es que cuando la función vale lo mismo en A que en B y la función es suave, es continua y es derivable, va a haber un punto entre el A y el B donde la derivada se hace cero. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tengo ahí una función que es un polinomio, x al cubo menos 12x. Es una función muy buena, continua, derivable. La voy a considerar en este intervalo, el 0, 2 raíz de 3. Sí, este número no importa mucho, pero bueno, es para que creo que sea 0 y nada más. Continua. La derivada, a ver, yo dije que es continua porque es un polinomio, también les dije que era derivable. Bueno, ¿cómo podemos ver que la función es derivable? La manera fácil es calculamos la derivada de la función, 3x² menos 12. La derivada ahora es continua en todos lados. Entonces, si es continua en todos lados, va a ser derivable en todos lados. En particular, va a ser derivable en un pedacito de los números reales, que es el intervalo abierto donde la estoy considerando. ¿Sí? Entonces, para ver que una función es derivable, una forma de verlo es calculo su derivada y miro si la derivada es continua. Y si la derivada es continua, en ese intervalo donde la derivada es continua, la función original es la que termina siendo derivable. Tengo las hipótesis del teorema de Rolle en una parte. Me falta ver que en los extremos, en 0 y en 2 raíz de 3, valga lo mismo. En 0 es fácil de hacer la cuenta, reemplazo la x por 0, me da 0. Y en 2 raíz de 3, si nos tomamos un ratito y hacemos la cuenta, da lo mismo, ¿sí? También. Entonces, da lo mismo y da 0. No necesariamente tiene que dar 0. ¿Sí? Podría dar 20, menos 5, qué sé yo. Este ejemplo, vemos que la función en los extremos da 0. Entonces, Rolle lo que dice es que va a haber algún valor c entre el 0 y el 2 raíz de 3, donde la derivada vale 0. Rolle se termina ahí. Rolle me dice, entre 0 y 2 raíz de 3 hay un valor crítico de la función. Y punto. Hay veces que nosotros tenemos la posibilidad de calcularlo, y otras veces no. Bueno, veamos si lo podemos encontrar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? La derivada, calcularla, ya la tenemos acá, reemplazar la x por c si quieren, si no, no es necesario, pero pueden reemplazarlo por c para tener la misma escritura de acá, igualamos a 0 y despejamos el c. Tenemos la derivada, reemplacé aquí la c y despejo el c de acá. Entonces, fíjense que el c me termina dando, a ver, 2c dividido 3 va a ser 4, y la raíz de 4 va a ser 2 y menos 2, en efecto me da c, o 2 o menos 2. Tengo dos valores de c. ¿Con cuál me quedo? Bueno, con aquel que se encuentre entre los extremos de nuestro intervalo. Como yo estoy trabajando en el 0, 2 raíz de 3, me quedo con el positivo. ¿Y qué es lo que dice Rolle? Bueno, ahí la derivada va a ser 0. Puede haber un máximo relativo, un mínimo relativo, puede llevarse un punto de inflexión, no lo sabemos. Rolle se queda ahí, y si uno quiere aplicar el teorema de Rolle, se quedaría ahí, ya está. Ya terminé mi trabajo, encontré el valor de C que ya era mucho más de lo que necesitaba. Bueno, si nos tomamos un ratito de tiempo y graficamos la función, nos queda eso. Y fíjense que en 0 y en 2 raíz de 3 da 0, en C igual a 2 da menos 16 y es un mínimo que sería relativo. Si lo miramos aquí, en el intervalo 0, 2 raíz de 3 no solo es mínimo relativo, sino es el valor más pequeño que toma la función, es mínimo absoluto en este intervalo. Y en menos 2, que no está en este intervalo, la función tiene un máximo relativo. La derivada ahí vale 0 y por eso nos salió en la cuenta, nos dio que c igual a menos 2 era valor crítico. Y si lo miramos en un intervalito cerrado, además este va a ser máximo absoluto. Si lo miramos en todo su dominio, claramente son relativos, porque esto viene para aquí abajo, sigue, y este sigue para allá arriba. Pero nuestro trabajo con Rolle era solamente encontrar este c igual a 2, en este caso tenemos la opción de graficarlo, ver qué pasa, y seguir, y sacarnos un poco la duda de qué era ese c igual a 2, si era un máximo, si era un mínimo, si era un punto de inflexión. Bueno, teorema de Rolle. A veces el teorema de Rolle se llama teorema del valor medio, depende de algunos apuntes. Yo traté de no usar ese nombre para el teorema de Rolle, pero si en alguno de los apuntes anteriores o en algún libro les aparece con ese nombre, no hay drama, ¿sí? Pero bueno, más allá del nombre, de cómo se llamen los teoremas o las propiedades, lo que importa son las hipótesis y los resultados, o sea, lo que suponemos y qué es lo que tiene que pasar después. Entonces, ahora sí viene otro teorema que se llama el teorema del valor medio, ¿sí? También tiene el nombre de un matemático que se llama Lagrange. Hay muchas cosas que se llaman de Lagrange, pero uno es este teorema. Hay varios teoremas del valor medio. Este es un teorema del valor medio para las derivadas, entonces se llama a veces teorema del valor medio del cálculo diferencial. Pero hay varios. Bueno. Hipótesis. Función continua en el intervalo cerrado AB, función derivable en el abierto. O sea, tiene que ser una función continua y además tiene que tener derivada continua. Si tiene derivada continua, es derivable. ¿Qué es lo que? Esas son las dos hipótesis nada más. No le pedimos más como en Rolle. En Rolle le pedíamos que en los extremos valiera lo mismo. No, acá puede valer distinto, no interesa. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que, bajo esas condiciones, quería borrar este, recordemos, me quedó mal el pasaje de un lado al otro. Bien, bajo las condiciones de función continua y derivable, ¿qué es lo que dice el teorema del valor medio? Que va a haber un valor c entre el a y el b, donde valga lo siguiente. La derivada calculada en c va a ser exactamente igual a esta otra cuenta donde no aparece la derivada, donde acá aparece la función calculada en los extremos. F en B menos F en A sobre B menos A. ¿Qué nos está diciendo esto? A ver, recordemos un poquito qué era F en B menos F en A sobre B menos A. F en B menos F en A sobre B menos A es el cociente incremental, ¿sí? Cuando consideramos, ¿sí?, un punto de coordenada en XA y un punto de coordenada en XB, ¿sí? Y de esos puntos A y B los unimos con una recta, consideramos una recta que
Si esos puntos están sobre la misma función, porque de ahí vienen, es la recta secante a esa función, que pasa por los puntos que podríamos llamarles A, al que pasa por A f de A, y B f de B. ¿Sí? Es la pendiente de la recta secante a f de x, que pasa por los puntos A y B. Nosotros en vez de A y B le llamábamos el otro día, cuando vimos al principio funciones, vimos derivada y la interpretación geométrica de la derivada, y vimos las rectas tangentes y la recta normal, le llamábamos P y Q. Bueno, A y B da lo mismo. Acá estamos considerando dos puntos, A y B sobre la función, buscamos la recta, como esa recta toca la función en dos puntos, es la recta secante, y para esa recta secante podemos calcular su pendiente con el cociente incremental. F en B menos F en A sobre B menos A. ¿Y qué era la derivada en un punto? La derivada en un punto era la pendiente de la recta tangente a la función, en este caso en x igual a 0. En un punto de coordenadas C de x, F de C de y sería, ¿no? Bueno, entonces, redondeando, juntando lo que recordábamos y lo que nos dice ahora el valor medio. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando tenemos una función que es continua y es derivable, hay un punto entre los extremos del intervalo donde la pendiente de la secante es igualita a la pendiente de la tangente. Cuando dos rectas tienen la misma pendiente, se dicen paralelas. Entonces, nos dice acá el teorema del valor medio que, bajo las condiciones de continuidad y derivabilidad, siempre va a haber un punto entre los extremos del intervalo donde si graficamos la recta secante y la recta tangente, van a ser paralelas. ¿Sí? Vamos a hacer el gráfico. Tenemos acá nuestra función, f. Yo llamé aquí como AF de A, BF de B, y acá la recta. Yo aquí le puse I sub S para que usemos la misma idea del otro día, la recta secante, que corta la función, que pasa por dos puntos que pertenecen a la misma función. Y entonces, ahora, el teorema este del valor medio nos dice que hay un punto C que está entre A y B. No necesariamente tiene que estar ahí al medio, ¿sí? No tiene que ser el punto medio, puede estar más a la izquierda, más a la derecha, depende de cómo sea la función. En este caso, no sé si son iguales, me parece que no. Pero bueno, no importa, este tiene que estar entre. Lo que importa es que cuando subo acá, me encuentro con un punto C y ahí trazo la recta tangente y lo que me encuentro es con que la recta secante y la tangente son paralelas. Bueno, creo que lo que dice acá es lo mismo. Si la gráfica de una función continua tiene tangente única, ¿por qué aclara esto de la tangente única? Si la función es derivable, seguro vamos a tener tangente única. Lo que está queriendo decir es que no vamos a tener posibilidades de dos tangentes diferentes en un mismo punto, pero si la función es derivable, eso va a pasar. Tangente única y no vertical. ¿Cuándo era que había tangentes verticales? Bueno, cuando la función era, por ejemplo, como la x al cubo, y cuando la función era no derivable. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí al principio, si la gráfica de una función continua tiene tangente única y no vertical, eso lo que me está diciendo es si la función es continua y es derivable, ¿sí? Entonces en cada punto entre el A y el B hay al menos un punto C de la gráfica donde la recta tangente es paralela a la recta secante, que aquí le llamo la cuerda entre A y B. Cuando tenemos una recta que pasa por dos puntos, a veces se le dice la cuerda, ¿sí? Entre A y B. Pero la cuerda es la recta. No se hagan problemas por el nombre. Y vamos a ver un ejemplo de aplicación. Teorema del valor medio aplicado a esta función x cuadrado más 2x en el intervalo menos 2, 2. Fíjense que la función aquí es una función muy buena, es una función cuadrática. La función es continua y es derivable en todos lados, en particular en el intervalo menos 2, 2. ¿Es continua? Ya lo sabemos. ¿Y es derivable por qué? Porque si derivamos esto nos queda 2 por x más 2. La función 2 por x más 2 es una recta, una función lineal o una función polinómica de grado 1, que también es continua en todo R, y entonces es derivable en todos lados, en particular en el intervalo menos 2, 2, que es el abierto de este, que es donde yo elegí trabajar, ¿eh? Podría haber elegido trabajar en otro intervalo.
Entonces, las dos hipótesis del teorema del valor medio se cumplen, continuidad y derivabilidad. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Que hay un valor C en el intervalo menos 2, 2, donde la derivada vale lo mismo que el cociente incremental en los extremos del intervalo. Así que yo aquí puse simplemente f' en C, y de este otro lado hice la cuenta, f en 2 menos f en menos 2 sobre 2 menos 2. Cuidado con los signos cuando hagan esto, ¿sí? Aquí me dio 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Va a haber un valor C donde la derivada valga 2. Y podemos saber quién es C, y en este caso va a ser fácil, porque aquí tengo que la derivada es 2x más 2, reemplazo la x por C acá, y de ahí despejo el C. Igualo esto, perdón, f' en C es 2c más 2, f' en C tiene que ser 2, así que a esto lo igualo a 2, y de ahí despejo el C. Este se pasa restando, queda 0, y el 2 pasa a dividir. Entonces, en C igual a 0, la función va a tener una recta tangente que va a ser paralela a la recta secante que pasa por los extremos. El grafiquito, uno lo puede hacer fácilmente porque es una cuadrática, ¿sí? Tenemos la cuadrática acá. Lo que hacemos es unir el punto de coordenadas 2, 8 con el de menos 2, 0, ¿sí? Ahí nos aparece la recta secante. Estoy viendo, la verdad se me han corrido los corchetes del intervalo. El problema del gráfico. Pero tengo que unir este punto con este de acá, ahí tengo la recta secante. Y acá, en C igual a 0, yo tengo que construir la recta tangente. O sea, vengo aquí y construyo la recta tangente. Y la lógica, de acuerdo al teorema del valor medio, es que lo que me aparece es una recta que tiene que ser paralela a esta otra. Esa es la idea. Y con eso tenemos listo nuestro teorema del valor medio. Con los teoremas no tienen ejercicios en la práctica. Y el tipo de ejercicios que nosotros podemos llegar a tomar de este tipo de resultados, ya sea en el final como en la evaluación final integradora, son ejercicios en los que ustedes nos tengan que explicar qué dice cada uno de los teoremas y nos tengan que explicar aplicándolos a alguna función. Como estas funciones que yo les di acá, pero pueden elegir otras, siempre y cuando sean funciones derivables y continuas y derivables, y en un intervalo no tienen por qué elegir estas que están acá, que son un ejemplo particular, pueden buscar otras, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que nosotros podemos preguntar, ya sea en el final como en la evaluación final integradora de promoción. Me queda un teorema último para contárselo. De este no vamos a ver la aplicación. Es medio raro este, pero sí vamos a ver cómo lo aplicamos después para calcular límites. Se llama teorema de Cauchy, ¿sí? O Cauchy. Es francés, así que debería decirse así, Cauchy. Es una generalización del teorema del valor medio que recién vimos. Se parece bastante, pero es generalización porque ahora tomamos dos funciones, f y g, con las mismas condiciones que antes. Continuas en el AB, derivables en el abierto. A la g le pedimos un poquito más. La derivada de la g no tiene que hacerse 0 en ningún valor de la b. Ya tiene que ser distinta de 0 siempre, entre A y B. Y entonces el teorema dice que va a haber un punto C entre el A y el B, donde lo que va a pasar es que f' en C dividido g' en C va a ser igual a f en B menos f en A sobre g en B menos g en A. Fíjense que si nosotros no miramos lo que dice abajo, ¿sí? Y arriba lo que hacemos es dividir arriba solo por B menos A, y luego hacemos lo mismo abajo, que dividimos por B menos A, dividimos por B menos A, o sea, lo que les estoy proponiendo es dividir numerador y denominador por B menos A, lo que nos estaría quedando es la formulita anterior del teorema del valor medio usual, para F y para G. Fíjense que en la fórmula esta teníamos f' en C, era f en B menos f en A sobre B menos A. En lo que estamos viendo en el teorema de Cauchy, aparece f' en C y aparece f en B menos f en A arriba. Y en el denominador aparece g' en C, g en B menos g en A. Lo que está faltando es el B menos A. Entonces, ahora vuelvo para allá, para el teorema de Cauchy. Lo que les digo es que si nosotros acá
dividimos numerador y denominador por b menos a, aquí, a la izquierda, y lo mismo a la derecha, lo que tendríamos es arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, el teorema del valor medio usual, el de Lagrange, ¿sí? Entonces sería cierto. Es cierto, digamos. Hay una pequeña diferencia, digamos, no necesariamente sería el C, pero bueno, justamente uno puede ver que es el mismo C. Y como aparecen dos funciones, es por eso que se dice que es una generalización. ¿Y qué es lo interesante de este teorema? Bueno, fíjense que a la izquierda nosotros tenemos derivada de la f y de la g. Y a la derecha lo que vale la función en algunos lados, en b, en a, en b y en a. Entonces es lo que dice aquí. El teorema de Cauchy nos permite calcular el valor, ¿sí?, de la derivada de una función a partir de lo que vale la función misma en algunos puntos. Y al revés, lo que vale la función en algunos lados termina siendo igual a lo que vale la derivada en algún otro lado. Bueno, esta propiedad, esta cuestión de poder calcular la derivada de la función con la función, o al revés, la función con la derivada, es lo que nos va a permitir, en un ratito más, calcular límites de funciones, ¿sí?, usando la derivada. Bueno, que es lo que se llama la regla, aquí les había escrito, la regla de L'Hopital, que ya la vamos a ver. Y ya mismo se las voy a contar. Nos va a servir para calcular límites porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos funciones, f y g, para x tendiendo a algún lado, yo aquí puse x0, y ese x0 puede ser un número, puede ser un infinito, puede ser un número al que voy o por la derecha o por la izquierda. O sea que este límite puede ser cualquier tipo de límite de los que nosotros ya hemos visto. Para x tendiendo a un número, para x tendiendo a algún infinito, o para x tendiendo a un número por derecha o por izquierda. Lo que me importa es que voy al mismo lado en las dos funciones, y lo que me importa es que el resultado en este caso me da lo mismo, me dan 0 los dos. Y entonces, ¿qué me va a pasar? Si tomo ahora el límite del cociente, de la división de f con g, uno sabe que aquí puede distribuir el límite, que dará el límite de f dividido el límite de g, y como cada uno de ellos es 0, son e, tengo una indeterminada. Eso para nosotros es un problema, nosotros no podemos dar como resultado un límite una indeterminada. Y tenemos, a partir de lo que vimos en la unidad 2, varios métodos para salvar esta indeterminada. Bueno, ¿qué es lo que propone la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital propone que si en vez de calcular el límite de f dividido g, lo que hacemos es calcular el límite de la derivada de la f dividido la derivada de la g, y este nuevo límite me da un número o me da infinito, entonces el límite de la primera división, de la f con la g, que me da 0 sobre 0, es igual a calcular el límite de las derivadas. La derivada de la f dividido la derivada de la g. Fíjense que aquí no derivamos el cociente f sobre g. Derivamos la f por un lado y derivamos la g por otro. No aplicamos la regla de la división. Pero, cuidado, si f es una división, para obtener f', tendremos que aplicar la regla de la división. Misma situación para la g, o sea, f y g se derivan por separado. Ahora, de acuerdo a lo que cada una de ellas es, tendremos que aplicar las reglas que ya vimos para derivar funciones, ¿sí? Como les decía, el x0 puede ser cualquier cosa de las que nosotros hemos tenido para calcular límites. Un número cualquiera, que yo aquí llamé a, ir por la derecha y por la izquierda, o ir a alguno de los infinitos, ¿sí? De todos los límites que hemos visto nosotros. El resultado principal de L'Hopital yo se los voy a contar y después vemos que algunos cambios. El resultado es un poquito exigente. Dice que f y g tienen que ser funciones continuas en el intervalo cerrado, derivables en el abierto, o sea, tienen que ser funciones muy buenas. Y además, la derivada de la g tiene que ser distinta de 0, como pedía nuestro teorema de Cauchy, o generalización del teorema del valor medio.
distinta de 0 en todo el intervalo AB. Bajo esas condiciones, si el límite de la f y de la g son iguales a 0, cuando x va a un a, aquí a es un número real, en particular es el extremo izquierdo de los intervalos, entonces existe el límite para x tendiendo a de f', me da L, si estos van a 0 y existe disculpen, esto todo es hipótesis, el límite de la f y el de la g son iguales a 0, pero el límite de las derivadas, derivada arriba, derivada abajo, me da un número, L, o me da un infinito. Entonces, lo que podemos saber o asegurar es que el límite inicial de la f con la g vale lo mismo que el de las derivadas, vale L. Ese es el resultado principal y eso es lo que nosotros vamos a aplicar para calcular límites, ¿sí? Para salvar indeterminadas. Es un nuevo procedimiento para salvar indeterminadas. ¿Cuándo lo vamos a poder aplicar? Y cuando trabajemos con funciones que podamos derivar, porque necesitamos poder derivarlas. ¿Por qué no lo vimos antes? Bueno, porque primero porque no sabíamos, ¿por qué no lo vimos en la unidad 2? Porque no sabíamos ni siquiera lo que era la derivada. Y porque hay funciones que no son derivables, para las cuales no podríamos aplicar, ¿sí? Bueno, como ahora ya vimos lo que es la derivada, ahora sí estamos en condiciones de usarlo. Este teorema, como les digo, es un poco exigente. Pide demasiado continuos, derivables en todos lados, derivable en todo el intervalo, que sea distinta de 0. Bueno, uno puede tener menos condiciones. Este teorema, este resultado también vale cuando tenemos menos condiciones. Si f y g no están definidas en el x igual a a, o sea, no son continuas en x igual a a, cosa que sí lo pide el teorema, pero sí vale que los límites son ceros, entonces también se puede aplicar el teorema, ¿sí? Cosa que es importante para nosotros porque muchas veces la función no está definida en un valor, ¿sí? Y sí vemos que el límite existe. El límite, este resultado también es válido cuando x va a más o menos infinito, no solo un número real a, ¿sí? Y esta regla puede aplicarse una vez o varias. Voy un cachito para atrás. Supónganse que teníamos esto que nos daba el límite de f sobre g, nos daba 0 sobre 0. Agarré y derivé la f por un lado, puse aquí, derivé la g por otro lado, puse acá, calculé este límite y otra vez me dio 0 sobre 0. Bueno, ¿qué hago? Opciones. Volver a aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Eso es válido. Y si me vuelve a pasar lo mismo, ¿qué hago? Puedo volver a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué es lo que dice? En el punto tercero que le escribí acá. La aplicación de la regla de L'Hopital puede ser reiterada si en primera instancia no se elimina la indeterminación, y si en segunda no se elimina, y si en tercera no se elimina. Pero es muy importante que cuando nosotros vamos aplicando la regla de L'Hopital, aplicamos una vez la regla de L'Hopital, reemplazamos la x por la tendencia, y si ahí vemos que nos queda 0 sobre 0, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. No nos tenemos que fanatizar con la aplicación de la regla de L'Hopital, porque a veces se entusiasman y derivan hasta que se cansan, y con una derivada les alcanzaba, terminaba con 2, ¿sí? Entonces, recomendación. Calculo el límite reemplazando la x por la tendencia. Si me da 0 sobre 0, estoy habilitada para aplicar regla de L'Hopital, derivo numerador, derivo denominador. Si me vuelve a dar, reemplazo la x por la tendencia, si me vuelve a dar 0 sobre 0, aplico otra vez. Pero si me da un número, me da infinito, paro ahí, terminó mi problema, terminó mi ejercicio y paso otra cosa, ¿sí? Y también es recomendable que antes de volver a aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Supónganse que teníamos 0 sobre 0, aplicamos regla de L'Hopital, reemplazamos la x por la tendencia, nos da 0 sobre 0 otra vez. Miren un cachito qué es lo que tienen, ¿sí? Antes de volver a aplicar. Porque a veces se puede simplificar algo. Y si ustedes simplifican algo, también el ejercicio termina ahí, ¿sí? Recuerden que en la unidad 2 lo que hemos hecho muchas veces es aplicar algún procedimiento algebraico, factorizar, o multiplicar numerador y denominador por el conjugado, o algún otro procedimiento, y la recomendación era, aplico algo, simplifico, y luego veo si me vuelve a quedar 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Sí? La simplificación es lo que nos permite sacarnos de encima los 0 sobre 0 o las indeterminadas, ¿sí?
Entonces acá también vale eso. No es que como voy derivando ya está, me alcanza con eso. Se los digo porque muchas veces también se fanatizan con la regla del L'Hopital, derivan, y no van viendo que a lo mejor en un paso o en dos ya terminaban y se volvieron locos derivando. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá, límite para x tendiendo a 0 del seno de 5x sobre 3x. Para este caso este tipo de límites, nosotros teníamos una fórmula, que era aquella que nos decía que el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x valía 1. Y entonces nosotros trabajábamos un poquito algebraicamente la expresión para tratar de convertir nuestra expresión en algo que se pareciera más a aquello y obteníamos un valor del límite. Bueno, acá podemos usar la regla del L'Hopital, porque si reemplazamos la x por seno, nos queda seno de 0 dividido 0. 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. ¿Qué tengo que hacer? Derivo numerador por un lado y denominador por otro. La derivada del seno de 5x es por tabla y por regla de la cadena, porque acá tengo 5x, no tengo x solo. Así que es derivada del seno coseno de 5x, está aquí, pero como tengo acá 5x en lugar de x, la derivada del 5x me da 5. Derivada de 3x, 3. Ahora acá reemplazo la x por 0. 5 por 0, 0. Coseno de 0 vale 1. 5 por 1, 5. Y es lo que me da acá. Y el 3 solito se queda abajo y ya está. Me dio 5 tercios. Si ustedes lo hacen por el método que vimos en la unidad 2, debería dar lo mismo, porque los límites son únicos. ¿Sí? Cuando existen son únicos. De manera que, si hay dos personas que están resolviendo el mismo límite y le obtienen resultados diferentes, alguna de las dos le está pifiando, ¿sí? Entonces ahí tiene una manera de controlar. Otro ejemplo, límite para x tendiendo a 0 por la derecha, dice en este caso, para 1 menos coseno de x sobre x al cubo. Reemplazando la x por 0, abajo da 0 rápido y arriba también, porque el coseno de 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Entonces, estoy en condiciones de aplicar regla del L'Hopital porque tengo 0 sobre 0. Derivo denominador, 3 coseno de x cuadrado, y la derivada del numerador, 1 menos coseno de x, derivada de 1 es 0, derivada del coseno es menos seno, con este menos me queda más. Entonces me queda esta expresión. Reemplazo la x por 0, seno de 0 es 0, 3 por 0 al cuadrado me queda 0, 0 sobre 0. ¿Qué hago? Simplificar, acá no puedo nada, ¿sí? No puedo simplificar el x cuadrado con el x porque x es el ángulo y va juntito con el seno. Esto es todo un paquete, no se puede simplificar solo. No se puede simplificar la x con algo que está acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez L'Hopital. La derivada del seno es coseno, la derivada del 3x cuadrado, 2 por 3, 6, x. ¿Sí? Y ahora reemplazo y me queda coseno de 0 vale 1, 6 por 0 es 0, 1 sobre 0 es algún infinito. Y yo aquí puse más infinito. Bueno, ¿por qué puse más infinito? Primero puse infinito porque era un número dividido 0. Y para determinar que era más infinito, lo que uno hacía era una pequeña cuentita. Y por eso es importante que acá diga para x tendiendo al 0 por la derecha. Eso me dice que yo tengo que tomar valores a la derecha del 0, cerquita del 0, pero a la derecha. Entonces, por ejemplo, el 0.1. ¿Sí? Entonces, 0.1 reemplazo 6 por 0.1 aquí abajo, lo de abajo me da positivo, y el coseno de 0.1 no sé cuánto es, pero me da positivo. Detalle, usen radianes en la calculadora o lo que vayan a usar o en la compu para calcular el coseno del 0.1, ¿sí? Porque fíjese acá que x tiende a 0 y acá no dice 0 grados, dice 0. Cuando no hay unidades, uno entiende que son radianes. Entonces, si van a usar la máquina, la calculadora o algún programa o alguna aplicación, chequeen que lo está haciendo en radianes, ¿sí? Ese es un detalle a tener en cuenta, es importante. Lo que me importa en realidad en este ejercicio es el signo, y por eso, como está medio positivo, pongo aquí el más. Bueno. Entonces, la regla del L'Hopital, hasta el momento, me permite calcular límites que me daban 0 sobre 0, salvar las indeterminadas de tipo 0 sobre 0. Bueno, ¿será solo para esa? Bueno, no. La regla del L'Hopital también se puede aplicar directamente cuando nosotros tenemos
indeterminadas del tipo infinito sobre infinito. No importa si es más o menos. Algún infinito dividido algún otro. Podría ser más infinito dividido menos infinito, los dos positivos, los dos negativos. Las condiciones que pide el teorema son un poco diferentes. Dice que tienen que ser funciones derivables en todos los reales, excepto en un número a, que será donde tienda la función. La derivada del de abajo tiene que ser distinta de 0. Y obviamente acá los límites, dice que tienen que ser en lugar de 0, infinito. Entonces, si los límites para x tendiendo a de la f y de la g son infinitos, y el límite que existe, y es un número L, es el límite de la derivada de la f sobre la derivada de la g, este L es un número, ¿sí? O un infinito en particular, no infinito sobre infinito. Entonces, el límite de f sobre g, que inicialmente sería infinito sobre infinito, va a ser igual, ¿cómo se lo vio? El límite de f sobre g va a ser lo mismo que el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Y obviamente, como es que estamos pidiendo que tiene que existir y ser un número L, o en todo caso algún infinito, no una indeterminada, vamos a poder resolver la indeterminada inicial, la vamos a poder salvar con el valor que obtenemos de total. A ver, en resumidas cuentas, lo que hicimos recién para salvar una indeterminada del tipo 0 sobre 0, lo vamos a hacer ahora para un infinito sobre infinito, ¿sí? Es lo mismo. Como les decía, esto sirve para cualquier... Ah, bien. Aquí el A es un número, ¿sí? Pero si nosotros, en vez de tener acá para x tendiendo a, tuviésemos para x tendiendo a algún infinito, también vale. O sea que todos los tipos de límites que nosotros hemos estado calculando antes, ahora los vamos a poder calcular acá también con esta regla de L'Hopital, siempre y cuando tengamos indeterminadas 0 sobre 0, o en este caso, infinito sobre infinito. Y el A puede ser un número, puede ser infinito, puede ser ir por la derecha o por la izquierda. Acá les pongo un ejemplo, límite para x tendiendo a infinito, de x al cubo más 2x sobre e a la x. Si nosotros reemplazamos acá la x por infinito, nos queda infinito al cubo más 2 por infinito, infinito arriba, e a la infinito. E es un número más grande que 1, es 2,71 y pico. Los números más grandes que 1 elevados a la infinito daban infinito. Teníamos una tablita por ahí en la unidad 2, donde habíamos llegado a esa conclusión, ¿sí? Entonces, tenemos infinito sobre infinito. Cuando uno tenía un infinito sobre infinito, en la unidad 2 el método que aplicaba era dividir numerador y denominador por la x de mayor grado. Bueno, eso andaba bastante bien cuando teníamos polinomios. Pasa que ahora, nosotros acá arriba tenemos un polinomio, pero la e a la x acá, cuando le dividimos por x al cubo, es como que nos va a generar un problema. No vamos a tener una manera de darnos cuenta fácilmente cuánto es. Sí, si hacemos una tabla de valores. Pero por fórmula no vamos a poder simplificar, qué sé yo, aquí arriba sí vamos a poder simplificar el x al cubo con el x al cubo, esta x con el x al cubo, pero de abajo nos va a quedar la duda. Entonces acá va a estar bueno aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué nos dice L'Hopital? L'Hopital nos dice, derivemos arriba y derivemos abajo. Y como la e a la x tiene como derivada ella misma, abajo es fácil, siempre sea la x. Y en el numerador tenemos un polinomio, también es fácil de derivar. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la de 2x es 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Paramos y volvemos a reemplazar la x por infinito. 3 por infinito al cuadrado más 2. El más 2 al infinito no le hace nada, infinito al cuadrado es infinito. Entonces arriba vuelve a darnos infinito. Y e al infinito sigue siendo infinito. O sea que sigo con la indeterminada. ¿Qué hago? Bueno, aplico L'Hopital otra vez, porque, a ver, yo les dije, simplifiquemos si podemos. Bueno, la realidad es que acá no podemos simplificar nada. De lo de arriba con lo de abajo no hay manera. Así que estamos medio condenados a seguir aplicando L'Hopital. Pero bueno, está fácil la derivada. La derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La derivada del 3x cuadrado más 2 es 6x más 0, 6x más el 0. El 0 se va, me queda 6x. Reemplazo la x por infinito, 6 por infinito vuelve a quedar infinito, e al infinito, infinito. Infinito sobre infinito, otra vez indeterminado. ¿Qué hago? Simplificar no puedo. Este x con este x no se puede. Este está en el exponente y este está al nivel del 6. Así que no puedo simplificar. ¿Qué hago? Otra vez L'Hopital. La derivada del 6x es 6. La derivada de e a la x
sigue siendo e a la x, y ahora sí se terminó. Porque arriba tengo 6, el e a la infinito me va a dar infinito, un número dividido infinito daba 0. Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, esta indeterminada, que teníamos inicialmente, y que si la queríamos resolver como hacíamos en la unidad 2, se nos iba complicando un poquitito, ¿sí? Bueno, acá la podemos resolver con la regla del L'Hopital. Es un poco más largo el ejercicio, pero en este caso las derivadas son más o menos fáciles, ¿sí? Entonces, tenemos un valor para el límite. Bueno, hasta ahora tenemos que podemos resolver indeterminadas del tipo 0 a la 0, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. En la unidad 2 aparecían otras indeterminadas, por ejemplo las exponenciales. La del tipo 1 a la infinito, cuando usábamos el número e, o por ahí podía aparecer alguna del tipo infinito menos infinito, que la recomendación era hacer primero la cuenta de esas fracciones. No sé si había aparecido alguna del tipo 0 por infinito. Bueno, esas otras indeterminadas no se pueden resolver directamente con la regla del L'Hopital, porque la aplicación directa de la regla del L'Hopital es solo para los casos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahora, si bien no se puede aplicar directamente la regla del L'Hopital, lo que podemos hacer es algún trabajito algebraico antes para convertirlas en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y es así resolverlas con la regla del L'Hopital. O sea que al final vamos a poder aplicar siempre la regla del L'Hopital cuando tengamos un indeterminado. Pero hay que hacer un trabajito antes. Primer caso, que vamos acá. 0 por infinito. Yo voy a suponer que tengo una función f, que para x teniendo algún lugar, acá puede ser a un número o alguno de los infinitos, va a 0, y la g se va a infinito, cuando x tiende a a. Siempre el límite tiene que ser el mismo, ¿sí? Igual eso ustedes en el ejercicio lo van a tener listo, determinado, porque lo que a ustedes les va a aparecer es esto, el límite para x tendiendo a, de f por g les resulta 0 por infinito. Porque ustedes aquí reparten el límite con la f y con la g, cada una de ellas tiene su valor de límite y da 0 por infinito. Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer? Directamente no se puede aplicar la regla del L'Hopital, pero ¿cómo es que nosotros obteníamos el infinito? Bueno, los límites, nosotros obtenemos infinito como tenemos un número dividido 0 en el contexto del límite. ¿Y cuándo obtenemos 0? A veces obtenemos 0 cuando tenemos un número dividido infinito. Un número dividido infinito en el contexto de límites es igual a 0. Entonces, con esa idea es que nosotros podemos reescribir esta expresión, ¿sí? Para que tengamos un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. Fíjense, si a la f la dejamos en su lugar, pero en lugar de escribir g multiplicando, lo que hacemos es, a la g, la mandamos no abajo de la f, sino abajo del todo, no en el segundo piso, sino en el tercero, ¿sí? O no en el primer, no en el primer subsuelo, sino en el segundo. Ponemos 1 sobre g. Esta expresión es exactamente la misma que esta, f por g. Porque acá tenemos una división de fracciones. Esto sería f dividido 1 dividido 1 sobre g. Y una división de fracciones que daba la multiplicación cruzadita, f por g y 1 por 1 va a ser. En cualquier caso, f por g lo podemos escribir de esta forma, f dividido 1 sobre g. La f iba a 0, porque eso dice aquí. Y la g iba a infinito. 1 sobre infinito, en el contexto de límites, va a 0. Y entonces ya lo tengo escrito en la forma en la que puedo aplicar L'Hopital. Y se acabó mi problema en el sentido de que ya tengo una regla que me permitirá resolver el problema. Esa es una opción. Tenemos otra. Si ahora la que movemos a la f, la g la dejamos arriba, ¿sí? Y a la f la colocamos en el denominador del denominador. Esta cuenta vuelve a ser f por g, porque es hacer g dividido 1 sobre f. Es una división de fracciones. Se multiplican los extremos y se multiplican los medios, ¿sí? G por f queda arriba y 1 queda en el denominador. Escrito de esta forma, como nosotros supusimos que la g
iba a infinito, tenemos que esto de arriba va a infinito, la f iba a 0, 1 dividido 0, ahora se va a infinito. Y entonces también tenemos escrita a la f por g de una manera que es infinito sobre infinito, y a esto le podemos aplicar la regla del orden. ¿Cuál de las dos formas elegimos? Bueno, la que ustedes quieran, da igual. Pero dice ahí a priori. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que elijan una forma y cuando tengan que derivar 1 sobre g, la derivada, en vez de hacerse más sencilla, se vuelva cada vez más difícil. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, una opción es, dejamos la hojita, agarramos otra, y probamos con esta, a ver si la cosa mejora. ¿Sí? ¿Es una prueba y error? Sí, es una prueba y error. Por ahí cuando uno hace un montón de ejercicios, más o menos se da cuenta cuál es el que tiene que enchufar acá abajo y dejar el otro arriba. Hay un consejo. Cuando alguna de ellas contiene la función logaritmo natural, lo que conviene es tratar de dejar el logaritmo natural en el f. ¿Sí? Perdón, dejarla arriba, no en el f. O sea, el logaritmo natural, dejarlo en la posición de arriba, sea cual sea. Y mandar la otra función aquí abajo del todo. ¿Qué pasa si tenemos dos logaritmos naturales? Y alguno tendrá que venir acá. Bueno, elijan el que menos complicado sea, el que tenga un argumento más sencillo. Supónganse que tienen el logaritmo del seno de x y que tienen el logaritmo de x. Bueno, al logaritmo de x mándenlo para acá abajo porque es más fácil de derivar, ¿sí? A las funciones más complicadas las dejan arriba. Ahí tenemos un ejemplo. Límite para x tendiendo a 0 por derecha, de 2 por x por el logaritmo de x al cuadrado. Si reemplazo la x por 0, me queda 2 por 0, y 0 al cuadrado es 0, y el logaritmo de 0 da infinito en el límite. ¿Sí? Entonces queda 0 por, perdón, menos infinito, no límite, así que tenemos 0 por menos infinito. El logaritmo cuando la x va a 0, se va hacia el menos infinito. Tengo el caso 0 por menos infinito, y acá tengo un logaritmo. Entonces, la recomendación, como les acabo de decir, es al logaritmo dejémoslo arriba tranquilo, no lo mareemos. El logaritmo de x cuadrado lo mandamos acá arriba, y aquí escribimos la 2x. Obviamente no tenía que ir dividido 2x porque no era correcto, había que escribir 1 dividido la función. Y entonces ahora reemplazamos la x por 0, 1 sobre 0 nos queda infinito. Como voy por derecho, acá abajo sería más infinito. El logaritmo de 0 se va a ir a menos infinito, y entonces me queda menos dividido más, nos queda menos infinito sobre infinito. Más allá del signo, lo que tenemos es un problema porque tenemos infinito sobre infinito. Nosotros acá lo único que hicimos fue reacomodar las funciones. No aplicamos la regla del L'Hopital. Recién ahora, cuando tenemos infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces ahora sí, derivamos numerador por un lado y denominador por otro. La derivada del logaritmo es 1 dividido el argumento, que en este caso es x al cuadrado, por 2x. Y en el denominador tengo 1 dividido 2x. Podemos derivar esto de distintas formas. El que quiera derivarlo como 1 medio por 1 sobre x, al 1 medio lo ponemos afuera y derivamos el 1 sobre x aparte y multiplicamos, es una forma. El que quiera mirarlo como un cociente, derivar el de arriba por el de abajo como está, menos la derivada del de abajo que es 2 por el de arriba como está, sobre el de abajo al cuadrado, también lo puede hacer, que es lo que yo hice acá. El que lo quiera escribir como 2 por x a la menos 1 y después derivarlo, también. Todas las opciones son posibles. Lo que importa es que una vez que deriven, ¿sí?, vean qué tienen. Yo derivé arriba y abajo, y estoy viendo que acá en el numerador puedo simplificar esta x con este x cuadrado. Me conviene hacer la simplificación antes de volver a reemplazar la x por 0, porque si reemplazo la x por 0, arriba, sin simplificar, me queda 2 por 0 dividido 0. Ya tengo un problema solo arriba antes de ver qué es lo que tengo abajo. Entonces, alguna vez, por alguna cuenta estaba por ahí, no sé, un 2 más 2, alguien me decía si era lo mismo poner 2 más 2 que el 4, y yo le decía que sí, pero que estaba mejor poner el 4. Bueno, en este caso, yo le diría que estamos casi obligados a simplificar todas las veces que podamos. No tenemos mucha opción. ¿Por qué? Porque si no simplificamos, nos vamos a
perder en un camino de derivadas gordo y no vamos a terminar nunca más, ¿sí? Nos vamos a marear, hacer una especie de bosque que no vamos a ver qué hacer. Entonces, en este caso, como tengo 2 por x sobre x cuadrado, simplifico antes todo lo que pueda. Arriba, ya me adelanté, arriba me quedaría 2 sobre x, ¿sí? Cuando simplifico. Abajo, ¿sí? No tengo nada para simplificar. Pero este 2 con el 2 de arriba se pueden simplificar también. Aquí tengo 2 por x al cuadrado. Puedo hacer la cuenta, es 4x cuadrado. Y entonces, entre lo que tengo arriba y lo que tengo abajo, puedo simplificar un montón. Y me queda eso que está ahí, el menos 4x. ¿Sí? Si ustedes no quieren simplificar arriba de entrada y quieren simplificar eso, este x al cuadrado con el que van a tener acá, primero hacer la cuenta, 2 al cuadrado por x al cuadrado, y este x al cuadrado simplificarlo con este, también vale, lo pueden hacer así si quieren. Pero es muy importante que en este ejercicio, o en este tipo de ejercicios, no se fanaticen con aplicar L'Hopital, sino que apliquen una vez L'Hopital, trabajen algebraicamente, lo que significa simplificar, limpiar la expresión, que me quede lo más limpia posible de cosas que sobren, y recién allí, si al final tengo que volver a aplicar L'Hopital, lo hago. Fíjense que en este caso yo no necesito aplicar L'Hopital otra vez. Después de todo esto, simplifico todo lo que puedo y me queda menos 4x. Y cuando reemplazo la x por 0, ya está, terminé. Si no lo hacía, me iba a quedar un 0 sobre 0 arriba, un 2 sobre 0 infinito, una cosa rara, difícil, me iba a perder y no iba a saber cómo terminar. ¿Sí? En este ejercicio, el 2x por el logaritmo de x al cuadrado lo podríamos haber escrito como 2x arriba y 1 sobre el logaritmo de x al cuadrado abajo, que nos iba a quedar un 0 sobre 0, que también acá es posible aplicar L'Hopital. Bueno, y como les adelanté antes, conviene siempre que el logaritmo se quede acá arribita, ¿sí? Y mandemos acá abajo la otra función. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando uno deriva el logaritmo, siempre aparece 1 dividido el argumento por la derivada del argumento. Y esta división que aparece acá, si para colmo la tenemos que poner acá, que ya es una división, que acá sí hay que derivarlo como una división, se arma una fórmula mucho más grande, voluminosa y a veces difícil de manejar. Si no nos queda otra que mandar el logaritmo acá abajo, lo hacemos. Cuidadosos con las cuentas, no hay problema. Pero si podemos zafar, lo dejamos allá arriba tranquilo y lo derivamos como podemos. Otro tipo de indeterminada, infinito menos infinito. Yo acá voy a tomar un caso en particular, voy a suponer que tengo dos funciones, f y g, cuyos límites para x tendiendo a de 1 dividido f y de 1 dividido g me dan infinito. Bueno, ¿qué pasa? Si la cuenta que tengo es el límite para x tendiendo a de la resta de estas cosas, de 1 sobre f menos 1 sobre g, uno lo que podría hacer acá es distribuir el límite, me terminaría quedando infinito menos infinito, y esta es una indeterminada. Aclaración, pueden ser que en los ejercicios no tengan 1 sobre f, tengan algo, ¿sí?, cuyo límite sea infinito, y acá otra cosa cuyo límite sea infinito, y al final acá les queda infinito menos infinito, ¿sí? Pero seguramente a eso lo pueden volver a escribir así, pero no es necesario. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? La forma de resolver esto es, al principio, para lograr el infinito sobre infinito o el 0 sobre 0, que es lo que nos habilita a aplicar L'Hopital, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta resta de fracciones, obtener solo una fracción. ¿Cómo? Sumando fracciones. ¿Cómo sumamos las fracciones? Común denominador, f por g, no se compliquen la vida, multipliquen directamente lo que tengan, f por g para el común denominador y después la cuenta, ¿sí? El común denominador dividido el menor denominador por el de arriba, menos común denominador dividido el segundo denominador y la cuenta por el de arriba, ¿sí? Como aquí yo tengo 1 y 1, la cuenta también es fácil, es f por g abajo y arriba es g por 1 que va acá y f por 1 que va aquí. Si ustedes no tienen 1 sobre f y 1 sobre g y tienen otras expresiones, lo que tienen que hacer es la resta de fracciones. ¿Sí? No miren tanto la fórmula esta, sino que ustedes tienen que aplicar la resta de fracciones como lo saben hacer. Ahora, esto que tenemos acá, fíjense que f y g, 1 sobre f y 1 sobre g, esos sí van a infinito, y entonces,
Si 1 sobre f va a infinito, f termina yendo a 0. Y g también termina yendo a 0, porque ¿cómo me tendría que...? ¿De dónde sale este infinito? Un número dividido infinito, perdón, un número dividido algo va a infinito cuando ese algo es 0, en contexto de límite. Así que por eso es que acá dice 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si el 1 sobre f va a infinito, la f termina yendo a 0 y la g termina yendo a 0. Entonces esta cuenta da 0 y el g menos f da 0. Si me da el 0 sobre 0, entonces voy a poder aplicar la regla del L'Hopital, como lo hicimos antes. Como les decía, si en un ejercicio que no tiene esta forma, 1 sobre f menos 1 sobre g, ustedes reemplazan la x por a y les queda infinito menos infinito, no pongan 0 como resultado, eso está mal, infinito menos infinito es indeterminada, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar algebraicamente las fracciones, como corresponde, como un denominador, y después la resolución, y a esta nueva fracción que va a ir a 0 sobre 0, a esa le aplicamos L'Hopital. Todas las veces que sea necesario, simplificando antes de volver a aplicar L'Hopital por las dudas. Aquí yo tengo límite por x tendiendo a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre el seno de x, para x tendiendo a 0. 1 sobre x, reemplazando la x por 0, me queda infinito, y el seno de 0 es 0, 1 sobre 0 me queda infinito. Yo aquí me olvidé, debería haber puesto para x tendiendo a 0 por derecha, sería lo mejor. ¿Sí? Para no tener más problemas ni ninguna cosa rara. Tampoco nos va a generar un problema en la cuenta, ¿sí? Pero para que sea mejor, ahí debería estar tendiendo a 0 por derecha. X tendiendo a 0 por derecha. Para que nos dé más infinito acá y más infinito acá. Esa es la idea, nada más. Bueno, el procedimiento no importa, no cambia, ¿sí? Es el mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como un denominador, porque el infinito menos infinito no se puede resolver por L'Hopital, entonces, como un denominador fácil, multiplico x por el seno de x. X por seno de x, dividido x, me queda el seno, entonces aquí tengo seno, porque multiplico este por 1 por el seno. X dividido por seno de x, dividido el seno, sobrevive la x y viene aquí multiplicando. Entonces, me queda esta fracción. Que si reemplazo la x por 0, 0 por seno de 0 me queda 0, seno de 0 menos 0 es 0. 0 sobre 0 es indeterminada, pero se puede aplicar L'Hopital, sin inconvenientes. Entonces derivo numerador como una recta, que es lo que es. La derivada del seno es el coseno, la derivada de x es 1. Denominador es un producto, una multiplicación, la derivo como una multiplicación. Derivada de x que es 1 por el seno como está, más x como está por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces me queda esta suma. Reemplazo la x por 0, coseno de 0 vale 1, 1 menos 1, 0 arriba. En el denominador, seno de 0, más 0 por el coseno de 0. Coseno de 0 vale 1, pero aquí tengo un 0. Así que me vuelve a quedar 0 sobre 0. Y no puedo simplificar nada acá. O sea, este coseno no se puede simplificar con este de acá porque acá hay una resta, ¿sí? Entonces, como no puedo simplificar nada, sigo. Otra vez L'Hopital. La derivada del numerador es la derivada de una recta. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del menos 1 o del 1 es 0. Así que solo me queda menos seno de x en el numerador. Y en el denominador tengo una suma y un producto. Así que derivamos el seno por el, me queda derivado coseno, y acá tengo la derivada del x coseno. Derivada del x que es 1, por el coseno como está, me da coseno. La derivada, el primero como está, ahora en la segunda parte del producto, la derivada del primero como está, que es x, por la derivada del coseno, que es menos seno. Y entonces me queda esta parte. Reemplazo la x por 0, arriba me da seno de 0, que es 0, y en el denominador tengo coseno de 0, más coseno de 0, es 1 más 1, 2, menos 0 por el seno de 0, que es 0. Así que en el denominador me queda 2, 0 sobre 2, 0, y se terminó el ejercicio. Pero tuve que hacer varias cosas. Primero, resolver la resta de fracciones, y luego derivé una vez, con una vez no alcanzo, una vez la regla del L'Hopital, me quedó 0 sobre 0, no me alcanzó, tuve que aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Y ahí sí terminé el ejercicio.
Bueno, ¿sí? Tenemos ahora que podemos aplicar la regla del L'Hopital para resolver, voy a borrar eso que está ahí, para resolver límites del tipo directamente 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. No directamente, pero haciendo un trabajito algebraico antes, 0 por infinito e infinito menos infinito. Nos quedan las exponenciales. Las exponenciales quedan del tipo 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Vamos a ver el caso 1 al infinito, cómo funciona el método, pero cualquiera de las otras opciones se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo ahí dos funciones, f y g, que para x yendo a un número o a un a, que puede ser un número o un infinito, el límite de la f vale 1 y el límite de la g vale infinito, y en realidad lo que yo voy a tener en el ejercicio va a ser esto, el límite para x teniendo a de f elevado a la g. Como la f va a 1, cuando el límite lo tomo para x tendiendo a, lo de abajo se va a 1, y recuerden que el límite de una exponencial potencial es el límite de f elevado al límite de g. Entonces yo reparto el límite y me va a quedar 1, que es el resultado de la base, elevado al infinito. Esa era una de las indeterminadas. 1 al infinito, 1 a la menos infinito, no importa cuál, en esos son indeterminadas exponenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, el procedimiento es el mismo para todas las que sean exponenciales potenciales y se parece bastante a lo que aplicábamos cuando teníamos que derivar una función exponencial potencial. Hay algo por ahí similar en cuanto al arreglo al principio. Nosotros tenemos f a la g, a eso le vamos a llamar i. Lo consideramos solito por ahora. Nos olvidamos un momentito del límite. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que este g vaya a estar un poquito más cerca de la f, deje de estar en el exponente. ¿Y cómo es que podemos hacer que un exponente baje? Bueno, podemos hacer eso aplicando el logaritmo natural. Entonces vamos a hacer eso. Aplicamos logaritmo natural de los dos lados. Era lo mismo que hacíamos cuando teníamos que derivar este tipo de funciones. Aplicábamos logaritmo natural a la izquierda y aplicábamos logaritmo natural a la derecha. Cuando aplicamos el logaritmo natural a la derecha, la g baja y me queda g de x por logaritmo de f. No se olviden lo que tienen a la izquierda, el logaritmo de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos olvidamos ahora justamente de la parte exponencial potencial y miramos el de la izquierda y el de la derechita. El del centro, chao, se fue por un rato. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a retomar el límite que aparecía acá y se lo vamos a aplicar. ¿A quién? A esta nueva cosa. El límite para x tendiendo a del logaritmo de y. Va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a de esta cosa que tenemos acá, del g por el logaritmo del f. Cuando hacemos eso, el límite de g iba a infinito, la f iba a 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces el límite de este producto, que será el límite de g por el límite del logaritmo de f, el logaritmo tiene la propiedad de que sale y entra del límite sin problemas, entonces el límite de g es infinito, el límite del logaritmo es el logaritmo del límite, y como el límite de f vale 1 y el logaritmo de 1 vale 0, es por eso que aparece un 0 acá. Bueno, ¿qué logramos? Teníamos un 1 a la infinito, que era un problema. Tomamos la parte exponencial potencial, le aplicamos logaritmo. Tenemos el logaritmo de y, y de este otro lado logramos que la g bajara al nivel de la f, nos apareció un logaritmo. Tomamos el límite y ahora tenemos otra indeterminada, que no nos permite aplicar L'Hopital directamente. 0 por infinito no se puede aplicar L'Hopital directamente, pero sí vimos que podíamos arreglar la expresión, alguno de los dos factores podía ir al denominador como justamente denominador de un 1. Y acá tenemos g y tenemos logaritmo de f. Bueno, esto ya se lo dije, vamos acá. La expresión, como hay un logaritmo de f,
Lo recomendable sería dejarlo en el numerador, tranquilito, logaritmo, y a la g mandarla al denominador del denominador, por decir así, a 1 sobre g. ¿Esto a dónde va a ir? Va a ir a 0, porque la g se iba a infinito, la f se iba a 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto me queda 0 sobre 0 y a eso sí le puedo aplicar L'Hopital. Derivo arriba, derivo abajo y obtengo un valor que, si tengo suerte, en la primera aplicación ya me da un numerito, o me da un infinito, o me daría que no existe de última, y se acabaría el problema. Si me diera algún indeterminado, tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tendría que volver a aplicar L'Hopital. Acá en este caso yo apliqué las derivadas. Fíjense que acá la derivada del logaritmo de f, ¿cómo es? Es 1 sobre f por la derivada del f. Y acá lo que tengo es la derivada de este cociente, que sería la derivada del de arriba por el de abajo como está, la derivada del de arriba es 0, por el de abajo como está, menos la derivada del de abajo, que es g', por el de arriba como está, sobre el de abajo al cuadrado. Esto es con fórmulas, ¿sí? Con f, con g. No es necesario que ustedes recuerden estas fórmulas, lo que tienen que recordar es el procedimiento, ¿sí? Porque después esta cuenta ustedes las hacen tranquilamente, empleando las reglas de derivación, o la tabla, o lo que sea. Una vez que tienen aplicada la regla de L'Hopital, habría que reemplazar la x por a, y si obtenemos el L como puse aquí, entonces llegamos a tener esto. Bueno, pero con esto, ¿qué es lo que tenemos? Con esto lo que hemos calculado es justamente el límite del logaritmo natural de i, y nos dio L. Supongamos que en un paso nos dio un número, que fuimos afortunados. ¿Se terminó ahí el ejercicio? No. Nos falta algo. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos calcular el límite, no del logaritmo. El logaritmo lo agregamos nosotros. Como cuando teníamos que derivar una exponencial potencial, nosotros agregábamos el logaritmo, ¿sí? Bueno, acá lo agregamos al logaritmo. ¿Cómo nos vamos a deshacer de ese logaritmo? Nosotros queremos calcular el logaritmo de i. Perdón, el límite de i, no el límite del logaritmo. Bueno, lo que sí tenemos es una propiedad que nos permite intercambiar el logaritmo con el límite. O sea, el logaritmo se intercambia con el límite, me queda el logaritmo del límite. Y lo que nosotros queremos es esto que está acá adentro, el límite de nuestra función f a la g. Eso es lo que queríamos. Y entonces, ¿qué hacemos con el logaritmo? Bueno, lo pasamos para el otro lado. La función inversa del logaritmo es la exponencial. Y entonces, nosotros, el límite de i lo podemos escribir como e elevado a la l. Esto que está aquí. Y el i era justamente nuestro f a la g. Y ahí sí termina el ejercicio. Cuando nosotros hemos calculado el límite de la función que llamamos i acá, no el límite del logaritmo. Cuando llegamos acá, hicimos gran parte del trabajo, por suerte, pero nos falta un último pasito, que no deben olvidar. Este tipo de procedimiento se aplica para todos los casos de exponenciales potenciales o de indeterminadas de exponenciales. La 1 a la infinito, la 0 a la 0 y la infinito a la 0, que son las tres exponenciales que nosotros tenemos. Así que en los ejemplos vamos a ver alguno de estos dos. Ejemplo para el caso 0 a la 0. Tenemos ahí el límite para x tendiendo a 1 por la derecha, para evitar problemas, de x menos 1 a la x menos 1. ¿Sí? Lo de evitar problemas es para que luego no nos aparezca un logaritmo negativo, de un número negativo. En cualquier caso, si reemplazo la x por 1, me queda 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, nos queda 0 a la 0. Entonces el procedimiento nos indica que a la exponencial potencial, a x menos 1, a la x menos 1, le llamamos i. Luego aplicamos logaritmo a la izquierda y a la derecha. De este lado queda el logaritmo de i, sin problemas, y a la derecha, cuando calculamos el logaritmo de esta exponencial potencial, el exponente baja, y nos queda x menos 1 por el logaritmo de x menos 1. Y ahora trabajamos con la expresión que obtuvimos y con la inicial. La del medio la olvidamos por un rato. ¿Y qué hacemos? Tomamos límite, el que nos corresponda de acuerdo al ejercicio, límite para x tendiendo a 1 por la derecha del logaritmo de i, que es el límite para x tendiendo a 1 por la derecha de x menos 1 el logaritmo de x menos 1. Reemplazamos y me queda 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0.
logaritmo de 0 es menos infinito. Tengo indeterminada, pero no puedo aplicar L'Hopital directamente. Y entonces, reescribimos la expresión como nos conviene para poder aplicar L'Hopital. Esto es el límite del logaritmo de i, que será el límite de esto, y el logaritmo, por recomendación y para trabajar menos, lo dejamos arriba. Y mandamos al x-1 al tercer piso, al tercer subsuelo. 1 sobre x-1. Bueno, reemplazamos la x por 1. 1 menos 1, 0. 1 sobre 0 es infinito. Como aquí vamos por la derecha, esto sería más infinito el de abajo. Y el de arriba me sigue dando menos infinito porque es el logaritmo de 0 en el límite. Menos infinito sobre infinito, indeterminada. No resolví el límite. Y ni siquiera apliqué el L'Hopital. Así que vamos a aplicar el L'Hopital. Derivamos arriba 1 sobre el argumento, que es x-1, por la derivada del x-1, que es 1. Acá no está puesto. ¿Sí? Ah. En el denominador tenemos 1 sobre x-1. En el denominador lo derivamos como queramos, ¿sí? Tienen opciones. Pueden derivarlo como un cociente, pueden escribir el x-1 como x-1 a la menos 1 y lo derivan así. En cualquier caso nos queda 1 sobre x-1 al cuadrado con un menos. Fíjense que ahí tenemos cantada la simplificación y hay que hacerla. ¿Sí? No nos entusiasmemos con derivar. El x-1 este se simplificará con el x-1 de acá y nos quedará un solo x-1 que va a sobrevivir, ¿sí? Aquí. Tenemos 1 sobre x-1, se simplifica con este de acá y me queda 1 sobre x-1. Y el x-1 este incluso lo podemos escribir arriba del todo. ¿Sí? Si quieren, sería una opción. Y cuando reemplazan el 1 por el x por 1 les queda 0. Y si lo dejan escrito así, de esta forma, también van a obtener el 0, porque 1 menos 1 queda 0, 1 sobre 0 da infinito, y 1 sobre infinito termina dando 0. Lo pueden dejar escrito así, o pueden antes, aquí, resolver esta división de fracciones y que les quede el x-1 en el numerador, y es lo mismo. En cualquier caso, les da 0 y hubo que aplicar L'Hopital solo una vez. Solo una vez. Entonces es muy importante que una vez que aplicaron L'Hopital, ¿sí?, chequeen y simplifiquen todo lo que puedan. Bueno, el ejercicio no terminó acá, porque lo que encontramos fue que el límite para x tendiendo a 1 del logaritmo de y nos dio 0. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos el límite del y. Así que, ¿qué teníamos que hacer? El logaritmo, ¿sí?, que tenemos acá, sale del límite y pasa para el otro lado, y entonces, finalmente el límite, ¿sí?, del y, que es lo que necesitamos acá, queda como el e a la 0, que es lo que teníamos aquí, y el e a la 0 me da 1, y ese es el resultado de nuestro límite. El último paso, no se lo olviden, que es una cuenta muy sencilla, muy fácil, pero a veces se lo olviden, entonces se quedan sin resolver el límite, finalmente. Bien, un ejemplo más, infinito a la 0, la otra. El procedimiento en las exponenciales potenciales o en las indeterminadas exponenciales es el mismo siempre. Límite para x tendiendo a pi medios por la izquierda, de tangente de x coseno de x. ¿Por qué es importante por la izquierda? Bueno, porque la tangente en 90 grados es según cómo vayamos. Si vamos por la de izquierda es más infinito, si vamos por la derecha es menos infinito, así que por ahí para definir el signo eso importa. Pero no importa en cuanto a que seguimos teniendo una indeterminada, sea menos infinito, sea más infinito, esto nos termina dando infinito a la 0 porque el coseno de 90 grados es 0. Y entonces, a las funciones potencial exponencial o exponencial potencial, las llamamos y, mismo procedimiento. Y a continuación, ¿qué hacemos? Logaritmo de un lado, logaritmo del otro, y el exponente baja. Dos pasos, eso también es importante. A veces aplican, hacen todo junto, qué sé yo. Una vez que están prácticos, se pueden evitar esto que está acá en el medio, si quieren, no hay problema, pero no se olviden de nada, ¿sí? El coseno pasa aquí, multiplicando al logaritmo de la tangente, porque a veces se acuerdan de una parte y bajan el exponente y se olvidan de poner el logaritmo, ¿sí? A veces meten la pata con eso. Así que cuidado al principio. Tenemos ya escrita
nuestra expresión para el logaritmo natural de y, que es coseno de x por el logaritmo de la tangente. Si calculamos el límite para x a donde iba, acá iba a pi medios por izquierda, es el límite para x tendiendo a pi medios por izquierda del coseno por el logaritmo de la tangente. El coseno de 90 es 0, la tangente en pi medios es infinito y el logaritmo de infinito es infinito, porque la función es creciente, la función logaritmo natural. Tenemos 0 por infinito, mismo problema de antes, 0 por infinito, reescribimos la expresión coseno de x por logaritmo de la tangente, como logaritmo de la tangente lo dejamos en el numerador y en el denominador ponemos 1 sobre el coseno. ¿Sí? Bueno, y ahora veamos qué indeterminada nos queda. La tangente de 90 va más infinito, el logaritmo de infinito me da infinito. El coseno de infinito, el coseno de 90 es 0, 1 sobre 0 me queda infinito. Ahora aquí es importante que fuéramos a la izquierda, a 90 por izquierda, porque en ese caso la tangente se va a más infinito y el logaritmo de más infinito es infinito. El logaritmo de números negativos no se puede calcular. Entonces, si esto no hubiera ido a la izquierda, habría estado mal planteado el ejercicio, ¿sí? Por eso es importante haberlo puesto acá, para no tener problemas acá, para que esto exista. Bueno, en cualquier caso, está bien planteado. En este caso tenemos infinito sobre infinito. Ahora sí podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital una vez. La derivada acá me queda, la derivada del logaritmo es 1 dividido la tangente por la derivada de la tangente, que la podemos escribir como secante cuadrada, como yo puse aquí, o 1 sobre coseno cuadrado. Es lo mismo. La que tengan a mano sirve. Y aquí tengo la derivada de 1 sobre el coseno. Tengo que derivar eso. 1 sobre el coseno es la secante. Puedo derivar la secante, y la derivada de la secante por tabla es secante por tangente. No tienen obligación de usar eso que yo acabo de usar. Pueden derivar directamente el cociente como la derivada de arriba, por el de abajo como está, menos, la derivada de abajo, por el de arriba como está, sobre el de abajo al cuadrado, y que aparezcan todos con cosenos y senos. Y acá, la secante cuadrada y la tangente las pueden escribir con cosenos y senos, y ver si pueden simplificar algo. Fíjense que yo aquí puso y simplificamos. ¿Por qué simplificamos? Y porque fíjense que en este caso, con la escritura que yo hice con secante y tangente, la secante aparece acá, aquí aparece la secante cuadrada, y entonces me está diciendo, simplifiquen esto porque está sobrando. Y lo podemos hacer. Esta secante se simplifica una de acá con esta de acá, me queda solo la secante, y esta tangente con esta tangente se juntan y queda tangente cuadrada. Si ustedes trabajan con senos y cosenos, también lo pueden usar, no hay ningún problema, y simplificarán lo que puedan. ¿Sí? Ahora, me queda secante por tangente. Lo estoy trabajando así yo, bueno, lo dejo así, y entonces el límite para x tendiendo a 90 reemplazo. La secante de 90 es 1 sobre el coseno de 90 es 0, 1 sobre 0 me da infinito, y la tangente de 90, yendo por la izquierda me da infinito, pero infinito al cuadrado da infinito, infinito sobre infinito. Tengo que derivar otra vez. Entonces, derivo. La derivada de arriba, que era la derivada, ya me olvidé qué función tenía, secante arriba, la derivada de la secante por tangente, y abajo tengo que derivar la tangente cuadrada, que será 2 por la tangente por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada. Y fíjense acá que está cantado lo que tengo que simplificar. Tangente se va con tangente, y secante, la de arriba, se me va con una del denominador. ¿Sí? Y me queda 1 sobre 2 por secante de x. Secante es 1 sobre coseno. Si lo escriben así, 1 sobre coseno, podrían poner el coseno acá arriba, que no sé si yo hice eso o no. Sí, lo hice. Fíjense, hice eso, podría no haberlo hecho, pero lo escribí y reemplacé la x por 90 grados, coseno de 90 me queda 0. Si alguien no lo manda acá arriba, si pone 1 sobre coseno acá, 1 sobre el coseno de 90 iba a ser 0, 1 sobre 0 da infinito, y 1 sobre infinito termina siendo 0. Es lo mismo, el resultado es igual. En cualquier caso, lo que obtuvimos es el límite del logaritmo natural de y. Bueno, ¿terminamos el ejercicio? No, tenemos que sacarnos de encima el logaritmo de este. ¿Cómo? Pasándolo para el otro lado, ¿sí? El logaritmo del límite es el límite del logaritmo, es que se tiene que ir porque lo que queremos obtener es el límite del y. Y entonces pasa el logaritmo para el otro lado, e a la 0, y ahí tengo el 1.
antes de llegar a esto, si ustedes aquí, en este, antes de derivar, o sea, en esta después de esta derivada, disculpen, convertía todo a senos y cosenos, quizás era más fácil trabajar, ¿sí? Porque las derivadas son más fáciles para resolver, para simplificar, los entendemos mejor. ¿Cuál de las dos formas elija? No importa, la que uno prefiera. Si uno está más cómodo trabajando con senos y cosenos, cambien esto a senos y cosenos, reemplacen y trabajen con senos y cosenos y deberían llegar al mismo resultado, ¿sí? No están obligados a usar ni que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, pueden usar 1 sobre coseno cuadrado y pueden trabajar con senos y cosenos, ¿sí? Aviso eso porque lo pueden hacer libremente, eso no hay ninguna obligación. Y por último, les dejo acá una tarea, si quieren. Nosotros, cuando estábamos en la unidad 2, usamos una fórmula que era esta, límite para x tendiendo a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, que cuando reemplazamos la x por infinito, acá nos queda 1 elevado al infinito y es indeterminada. Usamos la fórmula de esto, que este límite era el número n. Y yo les comenté en aquel momento que había una forma de probar eso, pero que la prueba era larga, difícil, medio complicada, y que no lo íbamos a justificar. Solo miramos que con una tabla de valores eso era cierto. Bueno, ahora, usando las propiedades usando la regla de L'Hopital, ustedes tienen la posibilidad de comprobar que en efecto, este límite da el número n. ¿Sí? Se los dejo para ustedes, pero en el apunte está resuelto, así que es cuestión de que lo miren también, no hay problema. Y si tienen alguna duda, lo preguntan. Pero es otra forma de justificarla, no es la prueba que yo en aquel momento les comenté que existía, que nunca la vimos y que en los apuntes anteriores, de años anteriores, estaba. La prueba es bastante complicada de esto sin usar L'Hopital. Bueno, pero el cálculo de esto aplicando L'Hopital es más fácil. Y lo pueden hacer tranquilamente a partir de lo que vimos. La próxima clase comenzaremos con tema nuevo, los temas de la unidad 5, integrales. Por lo tanto, se recomienda especialmente la lectura de nuestras notas de clase desde la página 145 hasta la 154 para ir viendo de qué se trata este nuevo tema.